Hola queridos, qué gustazo saludarlos. Hoy miércoles 2 de abril de 2025 estamos en la serie El Camino a la Cruz y este devocional es el número 24 y se titula El Juicio Final. Esta es la última enseñanza, es como una parábola que va a decir Jesús con respecto a el tema del fin del mundo, la segunda venida de Cristo. Ahora va a hablar acerca del juicio final cuando el Hijo del Hombre venga a juzgar a vivos y a muertos. Ha dado muchas enseñanzas Jesús, nos ha dicho muchas cosas y recuerden, lo que Jesús quiere decirnos no es tanto que descifremos cuándo, en qué fecha, en qué momento y cómo va a ser el fin del mundo. Lo que Jesús quiere es que vivamos preparados, que estemos listos, que nos arrepintamos, que seamos fieles, que seamos perseverantes. Todas estas historias tienen ese mismo objetivo. Así es que vamos a hacerle caso a Jesús. No nos preocupemos por los detalles del fin del mundo, por la manera, por la cronología, por hacer un mapa del futuro. Preocupémonos por ser personas que están listas, que viven preparados. ¿Cómo? En obediencia a Dios, en arrepentimiento a Él y en servicio a los demás. Ese es el énfasis de esta última lección de Jesús. El cristiano vive preparado para el final, sirviendo a otros, amando a otros, apoyando las necesidades de otros. Qué interesante lo que nos dice Jesús, muy diferente de lo que muchas personas predican acerca del fin del mundo el día de hoy. Vamos a Mateo 25 del 31 al 46, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque nos hablas todos los días. Permítenos escuchar tu voz en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos, vamos a Mateo 25 a partir del 31. Es un texto largo, así es que voy a ir poco a poco comentando. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, que es él mismo, cuando Cristo venga en la segunda venida, ¿qué va a pasar? Los discípulos están muy preocupados por cuándo, por cómo. Y Jesús les va a decir algo muy interesante. Lo que va a hacer el Hijo del Hombre es venir a juzgar. Y va a separar a la humanidad entera, todas las naciones, delante de Dios. Y Él va a separar a las personas en dos clases de personas. Y luego les da una referencia que todos conocen, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Este asunto de los pastores de ovejas era una cosa muy común en aquella época, era una de las actividades principales de la gente en aquella época, y a veces se combinaban con las cabras, que se parecen por lo menos a la distancia y para el ojo no conocedor, y los pastores a veces tenían que separar las ovejas de las cabras. Y así va a ser Dios. Jesucristo en el final de los tiempos va a juzgar a las naciones y va a dividir a la gente en dos personas, en dos clases de personas. ¿Cuál clase de personas? Vamos a leer. Versículo 34. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Qué interesante lo que dice aquí Jesús. Claramente las ovejas se refiere a los salvos, aquellos que van a ser salvos por Cristo Jesús. Ahora, para entender este pasaje tenemos que entender lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y lo que la Biblia enseña acerca de la salvación es muy claro. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes van a la vida eterna? ¿Quiénes reciben la herencia del reino de Dios en el paraíso con Jesús? ¿Quiénes son salvos de la condenación? La Biblia lo deja muy claro, aquellos que creen en Cristo Jesús. Así dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Así es que tenemos que comenzar por ahí. La salvación que tienen estos justos, como le llama esta parábola, representados por ovejas, no la ganaron por sus obras. La ganaron por la gracia de Dios que recibieron por medio de la fe. Pero, y aquí viene lo interesante de esta lección, pero esa salvación que Dios les dio gratis, esa salvación que Dios les dio por gracia,
que recibieron simplemente por medio de la fe, creyendo en Cristo, no por sus obras? Porque la salvación no se gana con nuestras obras, no te ganas la salvación. La única obra que nos da la salvación es la que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y Él nos regala la salvación cuando creemos en Él. Pero, y aquí viene el gran pero, esa salvación se nota, se vive. Esa salvación no es nada más como, sí, yo creo en Dios. No, es una entrega total a Dios que entra en tu corazón y te transforma de tal manera que eres una nueva criatura. Así dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevos. De tal manera que vivimos de manera diferente y esa salvación se nota. Esa salvación se nota. ¿Y en qué se nota? Lo dice Jesús. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me atendieron, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron. Y aquellos dicen, Señor, ¿pero cuándo? Probablemente Jesús se refiera a mucha gente en el futuro que ni siquiera vivió en tiempos de Jesús. Jesús ya había ascendido a los cielos y probablemente nosotros, si nos toca ver a Jesús venir por segunda vez y vamos a decir, Señor, ¿cuándo te visitamos, te dimos de comer? Y Jesús dice, cuando lo hicieron a otros, a mí lo hicieron. Los estudiosos de la Biblia discuten quiénes se refieren a esos otros. Jesús dice, por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño. Por el lenguaje de Mateo, eso del más pequeño generalmente se refiere a los discípulos. Y hay quienes piensan que Jesús está diciendo, cuando sirvas o trates bien o sacies las necesidades de algún siervo de Dios, de algún líder cristiano, de algún misionero, de algún pastor, estás haciéndolo como para Jesús. Y puede ser que tengan razón, pero no creo que podamos excluir a cualquier otro. Cuando servimos al prójimo, cuando damos de beber a los sedientos, de comer a los hambrientos, apoyamos a los necesitados, lo estamos haciendo por Jesús. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Nos cambia la perspectiva de cuando ayudamos a alguien. Cuando ayudas a alguien en necesidad, no lo estás haciendo por él ni por ti para sentirte bien, porque hay gente que ayuda para sentirse bien, ¿no? Para sentirse salvadores. Lo estás haciendo por Cristo Jesús. Y con eso estás demostrando que eres salvo. No estás ganándote la salvación, como si Dios fuera un Dios que necesita que le demuestres cosas. No, simplemente estás reflejando que eres salvo. Porque aquel que de verdad tiene el Espíritu Santo en su corazón, aquel que de verdad ha creído en Dios con todo su corazón, aquel que de verdad le ha dado su vida a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, es una nueva criatura. Y eso se nota en cómo tratas a los demás. Sigamos leyendo. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entre paréntesis, simplemente nota esta enseñanza. El infierno no fue preparado para los seres humanos. Lo que Dios preparó para los seres humanos, lo dice antes, es el reino, preparado desde antes de la creación del mundo. Dios quería que todos los seres humanos estuvieran en su presencia por la eternidad, pero les dio libertad de elegir y el ser humano, muchos escogen estar alejados de Dios. Es una gran tragedia, una gran tragedia. Y esta gran división que está haciendo Dios entre dos clases de personas, las cabras y las ovejas, no es una división que hace Dios, es una división que decide cada quien. Porque el infierno no fue preparado para las personas, fue preparado para el diablo y sus demonios. Pero algunos seres humanos escogen la maldad y no a Dios. Es grave. Versículo 42. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me visitaron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow, es un texto difícil de digerir para algunos, mis amados hermanos, pero es verdad de la palabra de Dios. Habrá algunos que rechacen a Cristo Jesús y eso también se nota en la manera de vivir. Porque algunos pueden aparentar que sí, yo soy muy religioso, voy a la iglesia. Ay, sí, yo no me porto tan mal, yo no he matado a nadie. Ay, sí, yo me sé algunos textos bíblicos. Se confunden ahí las cabras con las ovejas, pero en el final de los tiempos se va a notar quién es quién. Y se va a notar, qué interesante, en cómo vivieron su vida. Los que son salvos vivieron su vida, no perfectos, por supuesto, también tropezamos, también caemos.
pero vivimos una vida renovados por el Espíritu Santo que se nota en cómo servimos a los demás. Y los que rechazan a Cristo se nota también, no en que no van a la iglesia, no en que dicen palabrotas o en que se emborrachan, se nota en que no sirven a los demás, en que no hay el amor de Dios en su corazón para otros. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan profunda, tan radical, tan diferente a lo que a veces escuchamos, ¿no? Déjenme terminar con estas 3 enseñanzas. Jesús vendrá a juzgar a todos. Esto es una realidad. Un día Jesús vendrá a juzgar al mundo entero. Y habrá una división, no hecha por Él, hecha por cada ser humano en particular, entre 2 clases de personas, los que creen en Él y los que le rechazan. Número 2, la evidencia de ser salvo es el servicio. La evidencia de ser salvo es que sirves a otros, que amas. Así dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, si aman los unos a los otros. Y número 3, Dios da oportunidad de arrepentimiento a todos, hasta que llegue el día final, ya sea el día de la muerte de cada quien o cuando Él venga en su santa gloria. Estemos listos, mis queridos hermanos. Ese fue el mensaje de las parábolas que hemos leído, que no sabemos cuándo va a llegar. Va a ser sorpresiva, como llegó el Señor con sus siervos. A veces va a llegar antes de lo esperado, como las vírgenes que fueron a comprar aceite y llegó el esposo antes de lo que esperaban. O va a tardar más, como los siervos con sus talentos que pensaban, va a tardar mucho, no importa, lo escondo. Va a ser sorpresivo, no sabemos. Pero hay que estar listos. ¿Cómo? Hemos dicho, con arrepentimiento, con fidelidad, con perseverancia, con obediencia y hoy con servicio a los demás. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esta profunda enseñanza. Ayúdanos a estar listos para tu segunda venida, sirviendo unos a otros, Señor, atendiendo las necesidades, dando de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos. Permítenos vivir eso, Señor, que sean más que palabras, que nuestra fe sean más que simplemente ideas, que sea una vida que llevamos a cabo todos los días. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.